entender qué significa el año de la buena voluntad de Jehová. Primero que nada, fíjese bien, quiero llevarle a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y dice la Escritura de esta manera: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Fíjese lo que la Escritura está diciendo, especialmente la parte final del verso. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Esto nos lleva a entender, fíjese bien, el por qué el Señor estableció el ministerio profético, ¿verdad?, para nosotros, porque es una forma de darnos a conocer su voz, su palabra, sus planes, ¿ok?, sus propósitos. Y el Señor precisamente nos ha mostrado que este próximo año será el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjese bien, primero que nada, quiero establecer un punto muy básico e importante, ¿ok? Porque lo vamos a tener que estar utilizando posteriormente. Vayamos a Romanos capítulo 7, versos 1 al 3. Romanos 7, versos 1 al 3. Y dice la Escritura de esta manera: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos sin ninguna ley. Nos referimos a una ley espiritual que gobierne nuestras vidas, ¿ok? Que nosotros la tengamos por regla, por norma, por principio en nuestra vida, ¿ok? Vivíamos entonces en un estado espiritual sin ley, es decir, haciendo con nuestra vida lo que nosotros queríamos hacer. Pero luego, cuando llegamos al Señor, el Señor nos introduce en la palabra lo que llamamos ley. ¿Lo que llamamos qué? Ley. Pero también después de eso, fíjese bien, la vida cristiana debe concebirse de una manera tal en que no nos quedemos estacionados nunca, sino que en realidad nuestra vida en el Señor es una carrera constante, ¿verdad?, que tiene un inicio y que tiene un fin. Y si tiene un inicio y tiene un fin, Jesús mismo lo declaró: yo soy el principio y el fin. Eso quiere decir que hay un inicio, hay un fin, ¿ok? Y que todo este tiempo, ¿verdad?, es una carrera constante en la cual usted y yo necesitamos ir creciendo, avanzando, ¿verdad? Y que no debemos ni detenernos ni retroceder, ¿ok? Si algún día nos detenemos, pues el Señor nos va a hablar para que sigamos caminando hacia adelante, pero si algún día retrocedemos, eso es totalmente desagradable a nuestro Dios, porque no se supone que usted y yo entremos en una carrera como para ir para atrás, ¿ok? Hay un dicho muy común que yo escucho seguido, ¿verdad?, entre mucha gente, ¿verdad?, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, que dice que para atrás ni para agarrar viada o algo así, ¿verdad? Y qué tremendo que en el pueblo se escuche eso, ¿verdad?, y que no lo podamos entender, a veces ni aplicar en nuestra propia vida espiritual, ¿ok? Y allá afuera todo el mundo dice: para atrás ni para agarrar viada, ¿ok? Pero acá, los que deberíamos de poner la muestra, los de allá, ¿verdad?, a veces andamos más para atrás que quién sabe qué, ¿verdad?, ¿ok?, que para adelante. Entonces, eso es algo, fíjese bien, que usted y yo necesitamos entender en nuestra vida espiritual. Siempre el Señor busca que avancemos, ¿ok?
Ahora, aquí Pablo está hablando, fíjese bien, con aquellos que ya conocen la ley. Es decir, con aquellos que ya llegaron al Señor y están conociendo su palabra. ¿Ok? Y el primer estado espiritual cuando usted y yo llegamos a Él es buscar la palabra, buscar la escritura, conocer la escritura. Imagínese que usted ha llegado y nunca había leído la Biblia. ¿Ok? Y solamente la había escuchado en ciertas formas o en ciertas partes, ¿verdad? Pero no la conocía. El Señor lo que busca es que si usted llega, comience a conocer lo que está escrito. ¿Comience a conocer qué cosa? Sí, lo que está escrito. Ahora, en segundo lugar, fíjese bien, cuando ya conocemos lo que está escrito, y esto implica ya, por supuesto, que si usted todavía tiene años y aquí y no conoce ni lo que está escrito, debe abocarse a conocer lo que está escrito. Primero, ¿cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Y luego después de eso, el Señor, ¿verdad?, quiere que avancemos para comenzar a construir realmente una vida espiritual. Porque lo que está escrito, fíjese bien, tiene un propósito. Primero que nada es darle a conocer el pecado. ¿Ok? Pero con el pecado y reconociendo aquellos que en realidad han venido y han buscado al Señor con sinceridad de corazón, el propósito es llevarlos a una vida espiritual. ¿Llevarlos a dónde? Sí, a una vida realmente espiritual, donde el pecado ya no sea señor o gobernador o gobierno en nuestras vidas, sino que realmente el Señor de nuestras vidas sea Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Esa es la idea, ese es el siguiente paso. Y este paso es del cual está hablando Pablo en este momento. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Como quien dice, conocen lo que está escrito, conocen la ley de Moisés, ¿ok? Dice, que la ley se enseñorea del hombre, ¿qué dice? Entre tanto que éste vive. Esto quiere decir que puede haber personas, fíjese bien, de hecho las hay muchas, que se estacionan en lo escrito, ¿ok?, por toda su vida. Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, por toda su vida pueden quedar estacionados ahí. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Me prestas tu Biblia? Bueno, acá tengo la mía también, pero me gustó la azulita. ¿Ok? El asunto está en que quiero decirle lo siguiente. Si aquí hubiese 500 hojas, por decirlo así, quiero decirle que estas 500 hojas no son suficientes para conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y no es que estemos tratando de quitarle mérito, ni honra, ni respeto a la Escritura. No, por el contrario, queremos darle más mérito en el sentido siguiente. Dios es más grande que lo que en la letra, escúcheme bien, que en lo que en la letra nos dicen estas supuestas 500 hojas. ¿Cuántos me están comprendiendo? En este libro, en la letra, dice que nuestra vida eterna depende de conocer a Dios y a su Hijo. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Que nuestra vida eterna, nuestra eternidad depende de conocer a Dios y a su Hijo. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero decirle es que, mire, si alguien lee 8 veces la Biblia en su vida, pues ya la podría decir la conoce toda, y entonces pues ya tendría garantizada su vida eterna, ¿sí o no? Viéndolo desde ese punto de vista. Pero el asunto es que no es así. El asunto es que a través de esta escritura, el Señor quiere darnos a entender y conocer las profundidades de sus misterios, de sus secretos, la revelación de quién es y cómo es Él realmente. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ese es el asunto.
Y por eso es que usted verá que muchísimas, ¿verdad?, congregaciones y cristianos, ¿verdad?, se quedan estacionados aquí y debido a su carne, a ver, ¿qué dije? Otra vez. Sí, y debido a las cosas del mundo, no van en búsqueda de conocer las profundidades y los secretos y los misterios que Dios tiene, ¿verdad?, para que realmente le conozcamos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Son dos grandes enemigos, la carne y el mundo, ¿ok? Los que usted y yo hemos de enfrentar. Y el primer enemigo, siendo la carne, somos nosotros mismos. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? El segundo enemigo es exterior, el mundo, ¿ok? Pero el primer enemigo soy yo mismo, con mi propia carne. Entonces, fíjese bien, muchas personas pueden quedarse estacionados totalmente en su vida, de manera tal que dicen, bueno, como antes lo hacían muchos. Y digo lo hacían bueno porque en realidad pues yo nunca estuve así, en un sentido. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Hay muchos, por ejemplo, que iban a misa, ¿verdad? Y nomás iban, leían un verso ahí, que medio lo escuchaban, ¿ok? Porque estaban viendo para todos lados, ¿ok? Y viendo quién llegó, de la sociedad o de los amigos, ¿ok? Y salían de la misa y como si no hubieran ido nunca. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, usted puede agarrar eso por costumbre y quiero decirle algo. Aún en las iglesias cristianas o en las congregaciones cristianas también sucede lo mismo. ¿Ok? ¿Cuántos me están escuchando? También sucede lo mismo. Porque hay muchos que nada más cambiaron de dirección de iglesia. Es todo. ¿Ok? Pero no se trata de un cambio de dirección de iglesia. Me refiero a que ya va a la otra esquina. Antes iba a una esquina, pero ahora va a la otra esquina. No, no se trata de eso. Se trata de que si usted vino realmente, ¿verdad?, a una iglesia cristiana, usted realmente conozca a Dios y a su Hijo. ¿Cuántos estamos entendiendo? De eso se trata. Y de que avancemos en ese conocimiento, porque si avanzamos y llegamos a ese conocimiento, entonces, dice la Escritura, tendremos vida eterna. Entonces, fíjese bien, Pablo está hablando de esto en el verso 1 y en el 2 y el 3 utiliza una parábola relativa al matrimonio para darnos a entender esto precisamente. Vayamos al verso 2 y 3. Dice, porque la mujer casada, y déjeme decirle que usted ya lo sabe, aunque usted, ya lo sepa, la mujer representa a la iglesia, porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Ok? Pero si el marido muere, dice, ella queda libre de la ley del marido. Observen la segunda parte del verso. Usted y yo podemos llegar al Señor, ¿ok? Casarnos primero con la ley, con la letra, con lo que está escrito, ¿ok? Tener una unión con eso, ¿ok? Pero luego Pablo está hablando de una posibilidad. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces esta posibilidad cabe, esta posibilidad puede suceder. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero es una posibilidad que no sucede en todos, ¿ok? En todos los casos. Es decir, y por favor aquí ubiquémonos en lo siguiente. Cuando la Escritura está diciendo, pero si el marido muere, debemos incluirnos todos independientemente de cualquier, género. ¿A qué nos referimos? Cuando habla de esa mujer casada, se refiere en todo caso a hombres y a mujeres que han llegado al Señor, es decir, la iglesia. ¿Cuántos estamos entendiendo? Aquí no tiene que ver nada con género masculino o femenino, sino que todos venimos a ser parte de esa mujer casada. ¿Ok? Ahora, si el marido muere, dice, entonces ella queda libre de la ley del marido. Y en el verso 3 también dice esto, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo llegamos al Señor y buscamos la palabra
Y debe haber un tiempo en nuestra vida en que usted y yo estemos abocados a conocer lo que está escrito. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Que no debemos tratar de saltarnos ese tiempo. Es un tiempo en que Dios, ¿verdad? Haz de cuenta, está dándonos a conocer lo escrito primero, ¿ok? Y debemos utilizar ese tiempo y aprovechar bien ese tiempo y entender el propósito de ese tiempo. Y otra vez Pablo, después del punto y coma, dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ¿qué dice? No será, ¿qué? Adúltera. Entonces, ¿qué quiere decir? Cabe entonces la posibilidad de que aquel que se acercó al Señor y buscó al Señor en la letra, en lo que está escrito, pueda morir este marido llamado ley, ¿ok? En un tiempo X, ¿ok? En un tiempo que solamente el Señor y usted van a poder saberlo y manejarlo, ¿ok? Y entonces puede casarse con este otro marido, ¿ok? Y ya no será, dice la Escritura, adúltera. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Ya no será adúltera. Está en todo el derecho, ¿verdad?, de casarse con otro marido. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque entendiendo esto, y si eso sucede en una persona, o en cada persona que pueda suceder, fíjese bien, al morir el marido, se supone que esta mujer ha quedado viuda. ¿Cuántos están ahí? Y no solamente eso, esto incluye un tiempo de luto. ¿Un tiempo de qué? De luto. Ahora, estos términos y estos conceptos es importante entenderlos para poder manejar lo que vamos a manejar enseguida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Es decir, si en nosotros muere lo escrito, la ley, entonces, ¿verdad?, podemos casarnos con este otro marido, el cual es Cristo, comenzar una vida en el Espíritu, ¿ok? Comenzar a buscar la palabra, comenzar a tratar de desarrollar un ser realmente espiritual en nosotros, ¿verdad? Pero hay, al momento en que muere la ley, ¿verdad?, una esposa viuda y una esposa que está en luto. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo? Muy bien. Ahora, tomando esto como base, hablemos pues ya de realmente lo que es el año de la buena voluntad de Jehová. Y vamos por favor a primero Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice la Escritura lo siguiente. Pablo está hablando y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con, ¿qué dice? Temor y temblor. Sobre todo, quiero que observe lo siguiente. Pablo está hablando con personas que, entendiendo lo que ya he explicado ahorita, ¿ok?, y siendo obedientes a ello, entonces, una vez que dejan la ley o ven que el marido muere, prosiguen adelante a buscar una vida en Cristo y con ello, ¿verdad?, la profundidad de las Escrituras, la revelación de las Escrituras, ¿ok?, y una vida espiritual realmente. Con ello, conocer al Señor, lo cual nos llevaría, fíjese bien, nos lleva a vida eterna. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que lo que Pablo nos está planteando. Habiendo entendido en esto, dice Pablo, ocúpense entonces de su salvación con temor y temblor. ¿Ok? Eso quiere decir, eso es lo que los va a llevar a salvación. Ahora ocúpense en ello. Ya dejaron la ley atrás. Ocúpense, ¿verdad?, en esa vida espiritual, en vivir en Cristo con temor y temblor. Cuando está hablando de temor y temblor, está hablando realmente de dos espíritus de parte de Dios. Se llama temor de Jehová y temblor de Jehová. Ahora, voy a poner en este momento, vamos a pedir que nos pongan más bien
una diapositiva que nos define rápidamente, lo más sencillo posible, qué es el temor de Jehová y qué es el temblor de Jehová. ¿Ok? Fíjese bien. El primero, el temor de Jehová. Si yo voy a construir una vida espiritual o un ser espiritual en mí, necesito del temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová, dice ahí, es buscar la sabiduría de Dios día tras día, con el propósito de escuchar su voz, la cual está dentro de nosotros, la cual Él puso en nuestro espíritu. ¿Ok? El temor de Jehová es entender que yo dependo de estar buscando en mi vida espiritual la sabiduría todos los días de mi vida, independientemente de cuántos vivamos. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ese es el verdadero temor de Jehová. Ahora, voy a buscar su sabiduría. Ya conocí, se supone, la letra. Voy a buscar su sabiduría, ¿ok? Y voy a buscar la profundidad a la cual me lleve esa sabiduría. Y esto, ¿verdad?, va a causar que la voz de Dios comience a hablarme. Esa es la idea. Ese es el temor de Jehová. El Señor lo que quiere es que busquemos, ¿verdad?, su palabra en la profundidad con el objeto de encontrarnos con su voz. ¿Con el objeto de encontrarnos con qué? Con su voz, efectivamente. Y tener su voz, ¿ok?, en nuestra vida. Ahora, cuando yo hago esto, ¿verdad?, aquí hay una situación que necesitamos observar. Quiero escuchar su voz, pero dentro de mí, ¿verdad?, o en mí está operando mi carne, lo cual es un impedimento para que yo pueda llegar a esa profundidad, ¿verdad?, de las Escrituras, de sus secretos, de sus revelaciones. Ese es el asunto. Y por eso es que necesito no solamente del temor de Jehová, es decir, no solamente del deseo de buscarle, sino también de otro espíritu que quiere o que comienza a operar en nuestras vidas, que es el temblor de Jehová. Y dice ahí en la definición que su servidor ha puesto, que es la operación de Dios que busca devolvernos el señorío sobre toda cautividad espiritual y que nos ha de llevar a salvación. ¿Qué quiere decir? Dios, ¿verdad?, quiere hacer operar en nosotros ese deseo por buscarle y buscar su voz, lo cual es el temor, pero también sabe que en nosotros opera carne, la carne, ¿ok? Y que dentro de esa carne se mueven muchas cosas espirituales, vamos a hablarlo claramente, espíritus, y aún, a lo mejor una palabra que no a muchos les gusta, pero es la realidad, demonios. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Que producen, en todo caso, un efecto contrario. Es decir, yo voy buscándole, pero estos espíritus lo que buscan es hacerme retroceder. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces por eso el Señor proveyó, iba a decir proveyó, nos quedamos con esa palabra. ¿Ok? Proveyó del espíritu de temblor. Porque el espíritu de temblor es un espíritu que depende del poder de Dios y lo que busca es estremecer, como vimos un día recientemente, nuestra carne y nuestros huesos. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Okay? Y al estremecer nuestra carne y nuestros huesos, lo que el Señor hace es sacudir lo que traemos dentro, tanto en la carne como en el espíritu. ¿Ok? Y al sacudir eso, entonces podemos realmente avanzar y avanzar y avanzar. Esa es la idea. ¿Cuántos nos estamos entendiendo en esto? ¿Ok? De tal manera que el Señor provee, fíjese bien, no solamente, como dice el verso siguiente, y vamos de una vez a Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce, dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Observe cómo dice, porque Dios,
Y aquí le estoy queriendo recordar que temor y temblor, ambos son espíritus de Dios. ¿Ok? Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer como el hacer. Y luego dice, por su buena voluntad. Y antes de hablar de esa buena voluntad, déjeme reforzar la idea de lo que quiere decir la Escritura cuando dice que Él produce el querer como el hacer. ¿Ok? Porque escúcheme, la idea es que cuando usted y yo buscamos al Señor, surgen deseos en nosotros, surgen deseos espirituales. ¿Ok? Surgen deseos por avanzar en el Espíritu, por querer agradar a Dios, por querer servirle a Dios, por querer conocer a Dios. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Producto de esa revelación que llega a nuestras vidas. ¿Ok? Pero el asunto es que, recuerde, en nuestra carne hay impedimentos, dentro de nosotros hay impedimentos. Y por eso es que necesitamos el temblor, para que operando el temblor y sacudiendo nuestra vida, ¿ok? Quite de nosotros lo que podría impedir que aquel querer se convierta en un hacer. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Es decir, el Señor nos está llevando, fíjese bien, para entender que esto no se trata solamente de que deseo algo, deseo un crecimiento, pero ¿cómo es que no puedo crecer? ¿O por qué no puedo crecer? Para ello viene el temblor, para sacudir precisamente lo que nos impide el hacer ese deseo que primero quisimos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y luego dice, ¿por su qué? Por su buena voluntad. Cada vez que usted y yo entendemos algo, yo sé que nuestro corazón, porque yo mismo al entenderlo, lo experimenté, lo quiere. ¿Ok? Pero necesitamos ser limpiados de aquello que traemos dentro, que en todo caso nos impediría el hacer aquello que se quiso primero. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, el Señor ha provisto de estas dos grandes armas espirituales, temor y temblor, para que en todo caso en nosotros se produzca esta buena, ¿qué? Voluntad. ¿Cuántos comprenden esto? Me costó trabajo explicarlo. ¿Ok? Espero lo haya entendido. ¿Ok? La buena voluntad, fíjese bien, se consigue cuando usted y yo realmente entendemos estas cosas, de cómo buscando sus misterios o sus secretos, usted y yo podemos avanzar en primero escuchar aquello y después convertirlo en una realidad, en una práctica de nuestra vida, por causa de la operación del temor y del temblor de Jehová. Esa es la buena voluntad. ¿Cuántos están ahí? Y si estamos haciendo esto de una manera permanente y como decía Pablo en el verso 12, obediente, entonces hemos entrado en la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos están? Ahora, el Señor dice, fíjese bien, vayamos en este momento a Romanos 12:2, ¿ok? Y vea esto, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. Escuche, Dios mismo nos está enseñando por la Escritura que Él tiene una buena voluntad, pero que también Él tiene una voluntad agradable y que Él también tiene una voluntad, ¿qué? Perfecta. Esto quiere decir, por supuesto, y por eso el verso empieza diciendo, no se conformen a este siglo, es decir, no se, como quien dice, no tomen la forma de lo que se está viviendo, sino que avancen en su vida espiritual,
¿ok? No se adapten o no tomen la forma de todo lo que vemos a nuestro alrededor, sino busquemos realmente lo espiritual, transformándonos por nuestro entendimiento, dice la Escritura, y así van a poder comprobar, dice, esa buena voluntad, esa agradable voluntad y esa ¿qué? Perfecta voluntad. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Pero todo empieza por la buena voluntad, por esto que hemos apenas explicado. ¿Ok? Por ocuparnos de nuestra salvación en querer y en hacer. ¿Ok? Eso es entrar en la buena voluntad de Jehová. Pero el Señor ha declarado que el próximo año será un año de buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, fíjese bien, lo siguiente. Por favor, hemos buscado explicar lo que es buena voluntad de Jehová. Pero antes del término buena voluntad de Jehová, también está una palabrita de tan solo 3 letras que nos dice año. ¿Que nos dice qué? Año. Ahora, entender la buena voluntad de Jehová es una cosa, pero también entender el complemento con la palabrita incluida año ya implica algo más. Es otra cosa más. Cuando el Señor está diciendo año de la buena voluntad de Jehová, ¿a qué se refiere? Necesitamos entenderlo. ¿Ok? Mire, vayamos a Génesis capítulo 1, verso 14. Algo que usted y yo ya hemos hablado antes. ¿Ok? Y hoy necesita ser recordado. Dice la Escritura, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. Estamos hablando del mero principio, Génesis capítulo 1. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar ¿qué cosa? Para separar ¿qué cosa? Día de la noche. Y cuando estamos hablando de día, estamos hablando de luz. Y cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de enseñanza. Y cuando estamos hablando de la otra cosa, noche, entonces estamos hablando de tinieblas. Dice, haya lumbreras, ¿verdad? En la expansión de los cielos, para separar, ¿qué dice? Día de la noche. Entonces Él quiere separar. ¿Quiere qué? Sí. Y separar quiere decir poner aparte. ¿Ok? De tal manera que, por supuesto, que si antes, fíjese bien, yo le expliqué por un buen rato, ¿verdad? Usted y yo llegamos al Señor y conocemos la letra, pero la letra no es suficiente para conocer al Señor. ¿Ok? Y si no es suficiente para conocer al Señor, usted y yo seguimos viviendo en tinieblas. ¿En qué? Tinieblas. A eso se refiere, mi amado. ¿Ok? A que mientras una persona se estacione en la letra, va a seguir viviendo en tinieblas. ¿Cuántos comprenden? Pero el día que permite, o más bien ve morir a ese primer marido, ¿ok? Y comienza a buscar la profundidad de la palabra, entonces va a comenzar a vivir en Cristo, en el Espíritu, va a dejar su carne atrás, ¿ok? Y entonces, al buscar la profundidad de la palabra, viene la luz a su vida. ¿Cuántos están ahí? Viene la enseñanza profunda, es a la cual no todos tienen acceso. ¿Ok? Y dice el Señor que para eso hizo las lumbreras en la expansión de los cielos, para crear esa separación. ¿Ok? Y dice, y sirvan de señales, ¿para qué? ¿Para qué? Para 3 cosas. Y las 3 cosas tienen que ver con tiempos. Número 1, estaciones. Número 2, días. Número 3, años. Ahora, recordemos algo aquí, importante por supuesto para poder entender
este término, año de la buena voluntad de Jehová? Que cuando la Escritura dice estaciones, se está refiriendo, fíjese bien, a tiempos de Dios. ¿A tiempos de qué? Tiempos kairos. Ahora, cuando la Escritura se está refiriendo a años, y estoy tomando el último, se refiere a tiempos cronos. ¿A tiempos qué? Cronos, tiempos del hombre. A eso se refiere. Es decir, el primero se refiere a los tiempos de Dios y el último se refiere a los tiempos del hombre. ¿Y qué cree que significa el que queda en medio? Donde se juntan los dos. Es decir, cuando coinciden tanto el tiempo de Dios con el tiempo del hombre. Eso es lo que significa en todo caso días. ¿Ok? Pero para entender y definir el año de la buena voluntad de Jehová, observe, año de la buena voluntad de Jehová, está diciendo el Señor, este es el tiempo ¿para quién? ¿Hola? ¿Para quién? Para el hombre. Este es el tiempo para el hombre de que entienda mi buena voluntad y de que camine en esa buena voluntad, de que acceda a esa buena voluntad. ¿Cuántos estamos comprendiendo? En realidad lo que Dios nos está mostrando, fíjese bien, es una gran oportunidad de comenzar a conocer su voluntad, ¿ok? Y tener acceso por la primera de ellas, la cual es la buena voluntad. Cuando una persona se ocupa, ¿verdad?, de su salvación con el temor y el temblor, para que también se produzca el querer como el hacer, ¿ok?, en nuestras vidas. Eso es comenzar a vivir en la buena voluntad de Jehová. Pero el Señor está diciendo, llegó el tiempo. ¿Llegó qué? Llegó el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. Ya llegó el tiempo. Estoy mostrándole al hombre la revelación, estoy mostrándole a la humanidad la revelación de que ese tiempo ha llegado. ¿Cuántos me están comprendiendo? Esta mañana el Señor me despertó temprano, yo no me quería despertar temprano, pero me despertó temprano. Y comencé a preguntarle al Señor, ya sé que cuando Él me despierta así temprano es para orar. Y pues le pregunto, ¿por qué quieres que ore? Y lo primero que el Señor me dijo es, ora porque la congregación entienda esto. Porque muchos entiendan lo que esto significa y la oportunidad que les estoy dando. Eso fue lo primero que me dijo. Y bueno, ahí estaba orando por usted, por todos, ¿ok? Pero luego el Señor también me dijo lo siguiente, porque yo vi que no me podía dormir otra vez. Y yo dije, ¿quieres que siga orando? ¿Ok? Y yo le pregunté, ¿y ahora por qué más quieres que ore? Y entonces el Señor me dijo, y ora porque puedan llevar esto a las naciones. Porque el próximo año va a ser un año donde no solo la oportunidad se les estoy dando a ustedes, sino se va a extender esto a las naciones. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Entonces, pues eso es lo que en esta mañana el Señor nos estaba mostrando, orando por lo que va a suceder en el próximo año. No solo aquí, sino para toda la humanidad. Este es el tiempo para el hombre, llamado de esto. Ahora, para aún definirlo ya más específicamente, y habiendo hablado en lo general de lo que es el año de la buena voluntad de Jehová, quiero llevarle a Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Pero no sin antes primero que suelte tantito la pluma y le dé un gran aplauso a nuestro Rey por lo que vamos a experimentar en el próximo año.
Y es que, mi amado, es muy importante entender esto porque es el Señor, es a donde el Señor nos quiere llevar, por un lado. Y también para que nosotros no creemos una falsa idea de lo que esa buena voluntad significa. Mire, es bien fácil, viendo el título y viviendo el contexto que hemos vivido en los últimos 2 años, ¿verdad? Poder decir, buena voluntad de Jehová significa que va a cambiar todo, ¿verdad? Pura prosperidad, pura bendición, ahora sí, lo que se pensó para el 2020, ahora sí va a llegar en el 2022, ¿verdad? Como se veía en el 2019, al final del 2019, donde la economía mundial, por verlo así, ¿verdad? Avisoraba que el 2020 iba a ser un año de mucha prosperidad para toda la humanidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces todo el mundo decía, wow, 2020 va a ser grandioso. Y ¡pum! Tronó la bomba. ¿Ok? Y para la humanidad que piensa solamente en carne y en las cosas del mundo, el gozo se fue al pozo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Pero escúcheme, después de lo que ha pasado, y no se le olvide que un día aprendimos, de acuerdo a Ezequiel 38, 19, que cuando el Señor hace temblar, primero manifiesta su celo y su ira. ¿Ok? Y estos 2 años, fíjese bien, han sido años donde Él está celando a su pueblo y manifestando su ira. ¿Su qué? Su ira. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Veamos tantito, por favor, ¿me pueden poner 38:19, Alan? De Ezequiel. Y la escritura dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo, dice, habrá ¿qué cosa? Gran temblor sobre la tierra de Israel. Y esa tierra de Israel viene a ser, o venimos a ser, su pueblo. Entonces todo esto que ha sucedido es para sacudir a la humanidad y entresacar de la humanidad a quienes realmente son parte de su pueblo. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso es para eso es que viene el temblor. ¿Ok? Y cuando Pablo está diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, bueno, entonces entendemos cuál es el gran propósito de esta ira que el Señor ha manifestado sobre la humanidad y que hemos estado viviendo. ¿Ok? La pandemia. ¿Ok? Pero ahora el Señor está diciendo, bueno, está pasando el tiempo de la pandemia, no que ya haya terminado, ¿ok? Pero está pasando el tiempo y ahora quiero manifestar ¿qué cosa? Mi buena voluntad. ¿Mi qué? Mi buena voluntad. Viene el año de mi buena voluntad. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice Isaías 60:10. Isaías 60:10. Dice la escritura, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira, ¿qué cosa? Hola. ¿En mi ira qué? Te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia. Tendré de ti misericordia. ¿Lo está viendo? Es decir, viene un tiempo de castigo sobre el hombre, pero luego el Señor está haciendo emerger su misericordia en su buena voluntad. Y eso es lo que vamos a vivir o estamos a punto de vivir en el próximo año. Un año de buena voluntad de Jehová, donde lo que Dios espera es que usted y yo, una vez habiendo entendido que es el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, efectivamente caminemos en ella y hagamos que otros caminen en ella. ¿Cuántos estemos en esto entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que el Señor está buscando para el próximo año. ¿Ok? Todavía en medio de la ira surge la misericordia por su buena voluntad. ¿Ok?
para que nos ocupemos ahora sí de nuestra salvación y hagamos que otros también lo entiendan y se ocupen en lo mismo. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, les decía, vamos a Isaías 61, versos 1 y 2. Y ahí el Señor nos dice esto a través de Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Porque me qué? ¿Porque me qué? Me ungió Jehová, dice. Y luego viene una lista, ¿verdad? Bueno, yo digo lista porque en los dos versos se muestran 7 operaciones, 7 eventos, que en todo caso conforman un gran evento, ¿ok? Una operación completa del Señor. Recordemos que cuando el Señor muestra 7 cosas dentro de lo que va a hacer, o 7 eventos, o 7 operaciones, el Señor realmente está hablando de un ciclo. ¿Ok? El Señor está realmente hablando de una gran operación que consta de 7 pasos. Él siempre obra en sus operaciones, ¿ok? En 7 eventos o en 7 pasos. Y ahí, a través de Isaías, se nos mencionan los 7 pasos. El primero, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El segundo, a vendar a los quebrantados de corazón. El tercero, a publicar libertad a los cautivos. El cuarto, y a los presos apertura de la cárcel. El 5, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro, número 6. Y el 7, a consolar a todos los que enlutados. ¿Ok? Entonces, esto es parte del entendimiento de lo que es ese año de la buena voluntad de Jehová. Ahí lo dice en el paso número 5, a proclamar el año de la buena voluntad ¿de qué? De Jehová. Ahora, entendamos esto. Para entender esto, ¿en qué capítulo estamos de Isaías? 61. Dice Isaías, el Espíritu del Señor ¿qué? Está sobre mí. Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahora, yo quiero que primero también usted ubique lo siguiente, y va a ser importante para el entendimiento de esto. Isaías está diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, ¿ok? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y lo demás, a vendar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decirle en este momento es que Isaías está profetizando, pero no está profetizando de sí mismo. Si usted y yo lo agarramos así directo y a la letra, pues entonces envió a Isaías. Pero yo quiero decirle que al que está enviando no es a Isaías. Isaías está profetizando de alguien. ¿Que estamos comprendiendo? De alguien que vendría precisamente con el Espíritu de Jehová a ejecutar estas cosas y con la unción de Jehová a ejecutar estas cosas. No está hablando de sí mismo, ¿ok? Eso es muy importante. Y mire, ¿por qué no está hablando de sí mismo? Usted y yo hemos hablado y hemos enseñado de que todos venimos a esta tierra con un propósito. ¿Cuántos están aquí? Isaías conoció su propósito no ahí, porque usted si lo lee simplemente así diría, pues entonces esto era el propósito de Dios para Isaías. No está hablando de sí mismo. En Isaías capítulo 6, versos 8 y 9, Dios nos muestra a través de la Escritura cuál era el propósito en la vida de Isaías. Veamos estos dos versos. Isaías 6, versos 8 y 9. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, ¿qué cosa? Observe, aquí sí es Isaías el que está diciendo yo. Y yo contesté, yo oí la voz, ¿ok? Y yo fui el que contesté, y esto fue lo que contesté.
Veamos el verso 9 y el 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, y esta es la orden del Señor exclusiva y específicamente para Isaías. Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. 10. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, ¿qué cosa? Mire, mi amado, esto sí es lo que Dios le dio a Isaías como propósito para su vida. ¿Ok? Y esto es para que no confundamos con lo que está diciendo en Isaías 61, 1 y 2. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, vale la pena, verlo, no solo por el hecho de no confundir cuál es el propósito o cuál fue el propósito de Dios en la vida de Isaías, sino también por lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios ha declarado y nos está haciendo entender para el próximo año? ¿Que será el año de qué? ¿Que será el año de qué? Ok. ¿Quién es al que el Señor un día le dijo, verdad? Y le dio la especificación de toda la operación del año de la buena voluntad. A Isaías. ¿Usted sabe qué quiere decir Isaías? Isaías quiere decir salvación de Jehová. Entonces, fíjese cómo todo coincide. Es decir, utilizó un profeta para mostrar lo que era la salvación de Jehová. Pero, y aunque los peros son feos, a ver, todo el mundo diga pero. ¿Y sabe por qué le hago expresar pero? Porque el llamado de Isaías, en su momento, en su tiempo, en el tiempo en que Isaías vivió aquí en la tierra, fue para que no entendieran qué era la salvación de Jehová. Y esto parece como contradictorio. ¿Cómo que el Señor le dijo a Isaías que su propósito aquí en la tierra era que con sus palabras, ¿ok?, el pueblo de Israel no entendiera lo que era la salvación de Jehová? Acabamos de leerlo. ¿Es cierto que dice o no es cierto que dice? Para que sus ojos no vean, para que sus oídos no oigan, para que su corazón se engruese y no entiendan, dice. ¿Por qué estoy hablando de esto, mi amado? Porque así como el Señor está abriendo la oportunidad en su gran misericordia para que usted y yo experimentemos ese año de la buena voluntad de Jehová, también quiero decirle una cosa. No vaya a ser que para diciembre del 2022, ¿qué estamos hoy? Para el 19 de diciembre del 2022, usted y yo nos haya entrado esto por un oído y nos haya salido por el otro. Porque déjeme decirle que así como Dios abre la oportunidad, también la cierra. Así como Él da, Él también ¿qué? Quita. A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo esto? No vaya a pasar lo que dice Jeremías capítulo 8, verso 20. ¿Qué dice Jeremías capítulo 8, verso 20? Dice la Escritura, vea esto: pasó la siega, terminó el verano. ¿Y qué dice? Y nosotros no hemos sido salvos. Vino la cosecha, ¿ok? Terminó también el verano. Y en el verano se supone cuando el calor o el fuego, ¿ok?, nos aprieta, bueno, no aprieta, sino nos llega el fuego de Dios, ¿ok?, el calor de sus fuegos, ¿ok? Y al final dice Jeremías, ¿y nosotros qué? No hemos sido salvos. Es decir,
Lo que quiero hacerle entender en este momento, mi amado, es que abusados con que mientras el Señor está declarando año de buena voluntad de Él para con nosotros y abriendo la oportunidad a su misericordia después del tiempo de la ira, todavía pase todo el año y todavía nosotros sin movernos, estancados en nuestra vida espiritual y también en la otra, material. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí lo está entendiendo? Entonces es año de buena voluntad. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay que aprovecharlo. ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? Sí. Es un año donde el Señor va a llamar a muchos a levantarse como discípulos. Ya lo ha estado haciendo. Pero ahora con el temblor, con el entendimiento de lo que es el temblor, muchos antes no lo podían hacer, pero ahora el temblor está sacudiendo su carne y sus huesos, su espíritu, y ahora lo podrán hacer. Es decir, lo que antes era solamente el querer, ahora se va a poder convertir en él. Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Eso es lo que el Señor está planteando. ¿Ok? Eso es lo que el Señor está planteando. Ahora, el contexto de lo que dice Isaías 61, 1 y 2, por favor, vayamos a los versos 20, 21 y 22, pero del 60, del capítulo 60. Los últimos 3 versos del capítulo 60. Para entender un poco el contexto. ¿Qué dice en este contexto? Vea esto. No se pondrá jamás tu sol. Bueno, Ana María, si nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, el Señor dice, Román, el Señor dice, no se pondrá jamás ¿qué? Tu sol. Ahora, en lo natural, ¿el sol se pone cada día, sí o no? Pero aquí está diciendo, no se pondrá jamás ¿qué? Tu sol. ¿Qué quiere decir? Que si nos estamos ocupando en nuestra salvación y con temor y temblor, hemos entrado al día. Nos ha amanecido ya. Pero ahora el Señor dice, la luz va a estar ahí siempre. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Eso es lo que está diciendo. La luz va a estar ahí siempre. Al que se ocupa de su salvación con temor y temblor, la enseñanza va a estar ahí siempre. Dice, ni menguará tu luna. Y usted y yo hemos aprendido que la luna representa a la madre, a la Jerusalén celestial. ¿Qué quiere decir? Las operaciones de la gracia, ¿verdad? Tampoco menguarán, seguirán aquí permanentemente. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y luego dice, porque Jehová te será, ¿por qué? Por luz perpetua. El Altísimo estará enseñando y enseñando y enseñando siempre. Y luego dice, ¿y los días de qué? Hola. ¿Los días de qué? ¿Sabe por qué le expliqué lo de Romanos capítulo 7, versos 1 al 3 al principio? Porque dice, los días de tu luto, ¿qué? Serán acabados. Eso quiere decir, en aquellos que vieron morir al primer marido, ¿ok? Y que han quedado como la esposa viuda y enlutecida, esos días del luto, ¿qué? Serán, ¿qué? Completamente acabados. Ahora vámonos al verso 21 y vean lo que dice el 21. Y tu pueblo todos ellos serán ¿qué? Justos. Y si dice que serán justos es porque caminarán y andarán en la justicia. Dice, para siempre heredarán ¿qué cosa? La tierra. Eso habla de una salvación, ¿ok? Que Él ha prometido para su pueblo. Prometió a Abraham y a todos los descendientes de Abraham.
Dice, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, ¿qué dice? Para glorificarme. Obra de mis manos para glorificarme, dice. Y acuérdese que si algo glorifica al Señor, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 15, verso 8? Que todo aquel que se convierte en fruto da gloria o glorifica al Señor. Es decir, todo aquel que se convierte en un ¿qué? Discípulo, en realidad es el que glorifica al Señor. ¿Ok? Y esas son las obras de sus manos, las obras de sus operaciones. Es decir, y de acuerdo también a lo que dice Salmo 90, 16, usted y yo somos la obra que el Señor quiere hacer. ¿Cuántos estamos entendiendo? Lo hemos dicho muchas veces, usted y yo somos la obra que el Señor quiere hacer. Sacarnos de una vida completamente en la carne para vivir ahora una vida en el Espíritu. ¿Cuántos están entendiendo? Y lo que por un tiempo ha sido una enseñanza que nos llevó, fíjese bien, para querer ello, ya no es solamente para quererlo, sino también para hacerlo. ¿Ok? Ese es el año de la buena voluntad. Y entonces ahora sí entremos, por favor, a lo que dice Isaías capítulo 61. Y hablemos de cada una de las operaciones, de las 7 operaciones que nos plantea Isaías 61, 1 y 2. Y comprendamos con ello qué implica o significa y el proceso que el Señor está haciendo o hará para hacer cumplir este año de la buena voluntad de Jehová. Y mire, las 7 operaciones se las voy a presentar en pantalla. Si usted quiere utilizar un teléfono en este momento, pues hágalo con toda libertad, ¿ok? Porque con ellas tratamos de hacer explicar qué significa cada uno de esos pasos. El primero de ellos, fíjese bien, la Escritura nos está hablando, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas o enseñanzas que proceden de lo alto a los abatidos o pobres que ¿en qué? En espíritu. Los abatidos son los pobres en espíritu. Recuerde usted algo. ¿Qué es lo primero que se ocupa para que el Señor edifique una casa o un tabernáculo para Él? Ser pobre de espíritu. ¿Ser qué? Eso es lo que dice Isaías capítulo 60, verso 2. Eso es lo primero que se necesita, ser pobre de espíritu. Entonces, estas buenas nuevas, ¿para quiénes son? Para los pobres en espíritu, los abatidos, ¿ok? Y eso indica, por supuesto, que estas buenas nuevas o este año de la buena voluntad de Jehová es para los pobres en espíritu que quieren construir realmente este tabernáculo o casa para Dios. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que significa, ¿ok? Ahora, número 2. Y el número 2 nos dice lo siguiente: vendar o sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ok? Primero lo que el Señor va a hacer o está haciendo es buscar a esos pobres de espíritu. ¿Qué quiere hacer con ellos? Vendar o sanar ¿qué? El quebranto en su corazón. ¿Y por qué dice esto? Porque se supone que ese pobre en espíritu que está buscando más y más del Señor, primero buscó la palabra, la letra, lo escrito, y la letra le dio a conocer muchas cosas que no estaban bien en su vida. La letra un día le dijo, no robarás, o no hurtarás pues. Y entonces si hurtaba, esa persona comienza a dejar de hurtar. Y muchas cosas más que fue aprendiendo por la letra. ¿Ok? Y entonces se supone que si aprendió todas esas cosas por la letra, ahora lo que corresponde es confesar su pecado, pedir perdón, ¿ok? Arrepintiéndose para ser perdonado, y no solamente ser perdonado, sino de acuerdo a lo que dice Primera de Juan 1:9,
ser limpio de toda maldad. Porque el Señor no solamente quiere perdonarnos, sino también limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Y eso significa, ¿verdad? Un proceso, ¿verdad? Ahora, cuando dice vendar o sanar a los quebrantados de corazón, está hablando del resultado de conocer el pecado por la ley o la letra y que han procedido a confesarlo, arrepentirse, pedir perdón. Y abajo dice, producto del efecto de Proverbios 28:13 y Primera de Juan 1:9 en ellos. Es decir, son personas que, como son pobres de corazón, quieren limpiarse de todo lo que implicó el haber pecado. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir en el segundo punto. En el tercer punto, dice el punto número 3, o la operación número 3, publicar libertad ¿a quién? A los cautivos. Donde publicar viene del hebreo kará, que quiere decir llamar fuera. ¿Ok? Entonces el Señor le está diciendo, todo aquel que estaba cautivo en el pecado, véngase para acá. Como quien dice, vénganse conmigo. Salgan de donde están, salgan de la situación donde están. Como quien dice, síganme los buenos, pues. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Vénganse para acá. Ahora, eso, mi amado, habla de que hay un proceso de enseñanza para sacarlos de ahí, para sacarlos de esa situación. Entonces, esto quiere decir publicar libertad a los cautivos. ¿Ok? No está diciendo que ya llegó la libertad, sino que está publicando la libertad. ¿La está haciendo qué? Pública. ¿Ok? Ahora, en el punto número 4, que es la operación número 4, dice, ahora sí, a los presos, ¿qué? Apertura de la cárcel. Estaba cautivo, pero ahora se le ha publicado la libertad, se le ha enseñado esa libertad y ahora sí se le abre la cárcel para que salga a libertad. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro rey, por favor. Qué aguado su aplauso. Denle un aplauso fuerte al Señor, hombre. Yo supongo que usted trae muchas fuerzas. Yo nomás desayuné una manzana. ¿Usted nada? Ah, bueno. Está perdonada, pues. ¿Y los demás? Desayuno completo. Entonces debería de aplaudir con muchas ganas. ¿Ok? Cuando está diciendo, fíjese bien, a los presos apertura de la cárcel, dice, también indica que en él hay el poder o la autoridad para ser libre de los efectos del pecado, entiéndase operaciones demoníacas, indicando con ello ¿qué cosa? La limpieza del pecado. Entonces ahora sí, sacarlos por completo, ¿ok? Ahora vamos al número 5, a la operación número 5. Y en la operación número 5 encontramos a proclamar el año. Ahora sí, cuando el preso sale de la cárcel, cuando el preso decide ser libre de su cautividad, entonces viene la declaración o la proclamación del año de la buena voluntad de Jehová. Donde el año, dice entre paréntesis 12 meses, habla del discipulado en la enseñanza de sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver con los meses. La sabiduría habla de los meses en el sentido de que el mes es igual a 31 días. Los 31 días tienen que ver con los proverbios o la sabiduría, ¿ok? Y por un lado esto define a la palabra año, pero por otro lado, ¿verdad? Definiendo a la buena voluntad, porque el que sigue esta operación, dice, es porque está entendiendo la primera de 4 etapas de la voluntad de Jehová. ¿Cuántos me están comprendiendo? Eso es lo que realmente viene a suceder. El Señor quiere que entendamos esa buena voluntad y entonces ahora sí, el que sale libre de la cárcel es para que viva en ese año, en ese tiempo de la buena voluntad de Jehová. ¿Ok?
Por supuesto, tenemos que avanzar posteriormente a la siguiente etapa de la voluntad de Jehová, que sería la voluntad agradable de Jehová. Pero en este tiempo es el tiempo que el Señor está abriendo, ¿verdad?, las cosas, el entendimiento, la enseñanza, para que usted y yo caminemos hacia esa buena voluntad de Jehová. ¿Ok? Y ahora, apague su celular. Número 6. ¿Y qué dice el número 6? La operación número 6. El día de venganza del Dios nuestro. Es decir, cuando una persona ya vive en la buena voluntad de Jehová, el Señor incluye, fíjese bien, dentro de esta gran operación, Silvita, dice, el día de venganza, ¿qué? Del Dios nuestro. Ahora, una cosa es año, otra cosa es día. Y hace un momento definíamos la diferencia entre estaciones, días y años. Y decíamos que estaciones son los tiempos kairos de Dios. Años son los tiempos cronos del hombre. Pero días es que la unión de los tiempos de Dios con los tiempos del hombre. Ahora, ubiquemos esto en la operación número 6 de lo que está describiendo Isaías, o que el Señor le inspiró a Isaías. El Señor dice, el día de venganza, ¿qué? Del Dios nuestro. Pero ese día implica tiempo de Él en conjunto con tiempo del hombre. Y para eso primero tiene que suceder el año de la buena voluntad de Jehová, que fue la operación número 5. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora, ¿qué quiere decir con esto el Señor? Lo que el Señor quiere decir con esto, fíjese bien, es que su venganza, y ahorita le voy a decir contra quién es esa venganza. Su venganza viene a través de la obra que el Señor está por hacer o haciendo en cada uno de nosotros. Esa es la venganza de la cual el Señor quiere hacernos entender. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Escúcheme. Si usted y yo vemos como la operación número 6, el día de venganza del Dios nuestro, no significa, fíjese bien, que el Señor se va a agarrar contra el diablo y sus huestes y va a haber una guerra sin cuartel en los cielos. En un sentido sí, pero lo más importante es que esa venganza es el hecho de que el Señor ha de levantar esa obra que no se había podido hacer en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos estamos ahí? Ese es el asunto. Por eso es que Él dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, porque luego dice que Él es el que produce el querer como el hacer. La venganza es el hecho de que Él sí va a hacer esa obra en nosotros. Ahí le encargo su celular, por favor. ¿Ok? Él sí va a hacer esta obra. Esa es la venganza. Porque quiero decirle que la obra de Dios no son los edificios, ni las denominaciones, ni los nombres de las iglesias. La obra de Dios somos usted y yo. ¿Cuántos comprenden? A ver, ¿cuántos comprenden? Por eso el Salmo 90:16 dice, aparezca en tus siervos tu obra. Es decir, en los que somos siervos, en ellos es en quien ha de aparecer, ¿qué? La obra de Dios. Y entonces aquí dice, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Ok? Y la venganza va a ser a través de que el Señor ha de levantar una obra que no se había podido levantar, que no se había podido hacer. Que el enemigo estaba apostando a que en Aurelio jamás se va a levantar un hombre espiritual.
Eso estamos entendiendo. ¿Cuántos están comprendiendo? De que en David jamás se va a levantar un hombre espiritual. Dice el enemigo, yo me voy a encargar que con mis operaciones, que con mis demonios, que con mis espíritus jamás se levante ese hombre espiritual en cada una de nuestras vidas. Y entonces el Señor ha declarado, viene el año de la buena voluntad, porque sí hay hombres que lo quieren, y no solamente que lo quieren, sino que lo van a hacer. Por causa de mi temor y de mi temblor. ¿Cuántos lo están comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. ¿Y sabe por qué es esto? Porque cuando el enemigo hizo caer al hombre en el pecado, apostó a que el hombre jamás se levantaría a una vida en el Espíritu. ¿Cuánto estamos entendiendo? Apostó a que nunca se levantaría una descendencia de Abraham, un linaje donde muchedumbre de gentes serían parte de esa descendencia de Abraham que quiere caminar a perfección. Ese es el día de venganza del Dios nuestro. ¿Y por qué dice día? Porque aquí no nomás se requiere que Dios diga, es mi tiempo, sino aquí también se requiere que Lady, que Roxana, que Jaime también digan, Señor, también es nuestro tiempo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Estamos en acuerdo contigo. Y se unen el tiempo de Él con el tiempo nuestro. Y eso es lo que va a levantar la venganza del Dios nuestro. Como le digo, no se trata de como una tercera guerra mundial o cosas así. Nada de eso. Es que la obra de Dios que somos nosotros se ha de ver cumplida en nosotros. ¿Ok? Y que el enemigo ya no va a poder impedir que esa obra de Dios en nosotros se levante. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Dentro de las palabras, quisiera que escuchara una palabra que el Señor, fue pública el domingo pasado. ¿Ok? Ahí en Figlos, que se le dio a todos los pastores, y la palabra decía, esto ya nada lo detiene. ¿Esto ya qué? Porque el año de la buena voluntad de Jehová ha sido proclamado, y eso va a dar lugar al día de la venganza de Dios nuestro. Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Y en el último de los pasos o de las operaciones, la número 7, no sé si pudieras moverle tantito ahí a la diapositiva, Alan, porque debería decir a consolar a todos los enlutados. Gracias, Alan. A consolar a todos los enlutados. Así dice su Biblia. Así dice la Escritura. ¿A consolar a quién? ¿A consolar a quién? ¿Y quiénes son todos los enlutados? ¿Por qué cree que explicamos lo de Romanos 7, 1 al 3 al principio? Porque los enlutados son, fíjese bien, el Señor ha de tomar venganza pasando por el año de la buena voluntad de Jehová para traer consolación a todos los que enlutados. Y consolación quiere decir, fíjese bien, con sol. Y el sol, dice Salmos 84:11, es Jehová nuestro Dios. Y previamente a entrar a este capítulo 61, 1 y 2 de Isaías, estábamos viendo que el Señor dice,
Jehová será tu luz perpetua. Y ahora dice el Señor, vengo para consolar a todos los que. ¿A todos los que? Entonces todos los enlutados son los que en todo caso son parte de esa viuda. ¿Sí o no, Ana María? Y si son parte de esa viuda es porque en todo caso también vieron morir al primer marido. ¿Lo está comprendiendo? Y el Señor viene a traer esa enseñanza para todos aquellos que han de ver morir al primer marido. Entonces, todo esto implica, fíjese bien, el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo? Espero haya sido claro con usted. Y aún le aconsejo y le suplico que si no lo entendió, pida la prédica y vuelva a repasar. Porque esto es lo que va a marcar el próximo año en nuestras vidas. El año de la buena voluntad de Jehová. Que dará lugar, fíjese bien, al día de la venganza de nuestro Dios. Para traer consolación a todos los que vean morir al primer marido. Y que sean parte de esa viuda, ¿ok? Que estará de luto. Pero vendrá el siguiente marido. El nuevo marido. El cual es el Cristo. Y por cierto, vayamos a Lucas capítulo 4, a partir del verso 16. Y lo que profetiza Isaías. Un día, vea qué sucede en 4, 16, 17 y 18 de Lucas. Y dice, está hablando de Jesús. ¿Vino a dónde? ¿Vino a dónde? Nazaret, iba a decir. Nazaret significa amado por Dios o amada por Dios. ¿Ok? Y no se le olvide que el amor de Dios es andar en sus mandamientos o guardar sus mandamientos. Vino a Nazaret. ¿Vino a dónde? Jesús ya había empezado su ministerio, fue bautizado en el Jordán, pasó por el desierto y fue tentado por el diablo. Hubo otros acontecimientos más y luego viene a Nazaret. ¿Ok? Donde se había, ¿qué dice? Criado. Criado, diga, formado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Recuerde que reposo significa activación. ¿Entró en dónde? ¿Entró en dónde? Y en todo caso una sinagoga es un templo, una sinagoga es una casa, una sinagoga es un santuario. Y en todo caso, ¿quiénes son la casa? ¿Quiénes son el santuario? ¿Quiénes son el tabernáculo? Nosotros. Entró en la sinagoga, entró en nosotros conforme a su costumbre, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Ese es el uso que Él ha dispuesto para su propia vida. Es la costumbre que debería de hacer en cada uno de nosotros. ¿Ok? Dice, y se levantó a leer. ¿Ok? ¿Y se levantó a qué? A leer. ¿Ok? Cuando dice se levantó es para hablar de una elevación que ha de traer una información, que ha de traer una enseñanza, porque al momento en que se lee algo, algo se va a comenzar a enseñar. Y vamos al verso 17, y dice el verso 17, y observe esto con detalle, por favor. Dice, y se le dio el libro del profeta ¿qué? Mire, qué tremendo.
Aurelio, cuando yo estaba viendo esto, dice, y se le dio el libro. No lo escogió él, alguien se lo dio. ¿Cuántos están comprendiendo? Entra en la sinagoga Elizabeth y resulta que alguien agarra un libro, un rollo, el cual es el de Isaías, y se lo da a él para que lo lea. Escuche, no lo escogió Jesús, pero todo estaba perfectamente planeado desde arriba. ¿Cuántos me están comprendiendo? Todo estaba perfectamente determinado en el tiempo desde lo alto. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Y qué quiere decir Isaías? Salvación de Jehová. Y dice, y habiendo abierto el libro, ¿qué pasó? Mire, una cosa es que le entreguen un libro, que en todo caso él no está buscando, pero otra cosa es que ya habiendo tenido el libro en la mano, Lidia, él va directo hacia un punto. Y halló, dice, ¿verdad? El lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Verso 18. El Espíritu del Señor, ¿qué? Está sobre mí. Porque por cuanto me ha, ¿qué? Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿qué? A los oprimidos. ¿Cuántos están comprendiendo lo que está pasando aquí? Todo lo que Isaías escribió y profetizó se viene a cumplir en el Hijo de Dios. ¿Se viene a cumplir en quién? Y todas esas operaciones, 7 que ahorita revisamos paso a paso, una por una, van a ser posibles en el Hijo de Dios. ¿Cuántos están ahí? Por eso, si usted y yo dejamos la ley para vivir en Cristo, no solamente estamos entrando en Cristo, en una vida espiritual, también estamos entrando en ese año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos están comprendiendo? Que va a dar lugar al día de la venganza del Dios nuestro y la consolación de todos los enlutados finalmente. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dele otro gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Y el punto central o el factor determinante de todo esto es que Isaías dijo, porque Dios me ungió, o porque el Señor me ungió. Y vean lo que dice Jesús acá. Bueno, lo que lee Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. Por cuanto me ha, ¿qué? Ungido. ¿Y qué quiere decir que el Señor le haya ungido? De acuerdo a lo que dice primera de Juan 2, 20 y 21, quiere decir que el Señor le ha dado el conocimiento. ¿Le ha dado el qué? Es decir, el Señor depositó en el Hijo de Dios todo el conocimiento para llevar a cabo o hacer posible todo esto que nos lleva al año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Veamos lo que dice para revisarlo. ¿Qué quiere decir ungir o unción? Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y 21. Un repaso rápido. Dice la Escritura: pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo. ¿Y cuál es el producto de la unción del Santo? Y conocéis
todas las cosas. Entonces, ¿qué es la unción? El conocimiento. El conocimiento de todas las cosas, ¿ok? Y el verso 21, ¿qué dice? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces la unción tiene que ver con conocimiento. Y cuando el Señor Jesús está diciendo porque el Señor me ha ungido, quiere decir porque el Señor me ha dado el conocimiento. Y si usted y yo nos abocamos a vivir en Cristo y a buscar la sabiduría que es Cristo mismo, encontraremos ese conocimiento de cómo vivir en el año de la buena voluntad de Jehová, de qué es el año de la buena voluntad de Jehová y de cómo llevar a otros ese año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuántos están comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey. Porque el vivir en Cristo nos va a traer todo ese conocimiento. Ese es el asunto. Y podremos no solo entender, sino también conocer. Y podremos no solamente querer, sino también hacer. Póngase en pie, por favor. Paso a paso el Señor nos está mostrando la enseñanza, y una enseñanza que al mismo tiempo está sucediendo a la par de los acontecimientos. Él dijo que el temblor vendría. Fíjese bien, en medio de su celo y de su ira. ¿Ok? Y un día el Señor nos comenzó a enseñar acerca del celo de Jehová recientemente. Pero también nos ha hecho pasar por un tiempo de ira. Lo que estamos viendo en el contexto es la manifestación de la ira. ¿Ok? Y entonces podemos ahora entender lo que es el temblor. ¿Por qué se ha manifestado el temblor? Pero ahora que se manifiesta el temblor y lo podemos entender, el Señor dice: si con ese temor y con ese temblor se ocupan de su salvación, entonces ahora podremos ver el año ¿de qué? De la buena voluntad de Jehová, donde no solo usted y yo podremos acceder a esa buena voluntad, que es el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sino que otros también puedan acceder a ello. ¿Cuántos están ahí? Eso es lo que nos espera para el 2022. Otra vez le digo, ojalá que no termine el 2022 y que haya pasado en vano en su vida. Porque el mismo que anunció, o el mismo que Dios utilizó para anunciar el año de la buena voluntad de Jehová, es el mismo al cual Dios envió a cerrar los oídos y los ojos en Israel. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el tiempo para el hombre. Ojalá usted y yo lo aprovechemos y no nos dejemos llevar por nuestra carne o por las cosas del mundo,
Y pasa el tiempo y como dice Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Primero Dios, lo espero al final del 2022 diciendo: Señor, ya me estoy ocupando plenamente en mi salvación con temor y temblor. Entonces el año de la buena voluntad de Jehová se habrá cumplido en usted. ¿Cuántos están entendiendo esto? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Espero verlo allá. En ese momento, donde usted y yo podamos decir: aproveché el tiempo, aproveché el año, porque yo voy a hacer todo mi esfuerzo por aprovecharlo también. ¿Está usted ahí? Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Escuché una voz que me llamó, habló por mi nombre, me dijo: vas a ir, yo te usaré. Tu Santo Espíritu, Señor, me ha ungido. Sobre mí está sobre mí está. Escuché una voz que me llamó, habló por mi nombre. El Señor está llamando a cada uno de nosotros. Me dijo: vas a ir, yo te usaré. Tu Santo Espíritu, Señor, me ha ungido. Él está trayendo el conocimiento. Sobre mí está. Y está sobre ti. Sobre mí está. Serán reedificadas en su amor, vidas serán restablecidas en su amor, verán lo que no han visto, lo verán. Y decirlo fuerte al Señor. Y yo iré allá y anunciaré tu sanidad a los enfermos. Y declárelo con entendimiento, vamos. El año de la buena voluntad se anunciará.
escuché una voz que me llamó, llamó por mi nombre, me dijo vas a ir, y yo te usaré. Tu Santo Espíritu, Señor, me ha ungido. Sobre mí está, sobre mí está, y sobre mí está, y sobre mí está. Declaramos. Vidas serán reedificadas en su amor, vidas serán restablecidas en su amor, verán en lo que no han visto, no verán. Y yo iré allá y hablaré de lo que tú estás haciendo. Y yo iré allá y anunciaré tu sanidad a los enfermos. El año de la buena voluntad se anunciará. El año de la buena voluntad de Jehová se ha anunciado. A ver, diga todo el mundo, anunciado. Unciado. Unciado tiene que ver con unción. ¿Por qué cree que la Escritura habla mucho de esta palabra? Anunciar las buenas nuevas. Porque las buenas nuevas se le entregan a los que buscan el conocimiento, a los que tienen el conocimiento dentro de su espíritu, porque ya tienen la unción, ya tienen el conocimiento. Ahora lo único que se necesita es que ese conocimiento sea revelado. ¿Cuántos lo entienden? Vuelto del velo. ¿Ok? ¿Lo estamos comprendiendo? Por eso el Señor anuncia el año de la buena voluntad de Jehová. Y le repito, espero verlo al final, primero Dios, del 2022, diciendo: Pastor, me ocupé de mi salvación con temor y temblor. Y no solo eso, hice que otros se ocuparan también en ello. Otros pobres de espíritu, otros que estaban enlutados también. Le bendigo en el amor del Señor. Si no le veo antes de Navidad, que pase un tiempo muy agradable, muy feliz. Sea feliz y haga feliz a otros.
nos vemos en unos días más. Que la paz del Señor sea con todos. Dígale a su vecino o dígale a sus vecinos: si no te veo en estos días, que la pases muy bien. A todos sus vecinos o al que se vaya encontrando en camino a la